Hemos llegado a la sección del día jueves. En este día la lección nos presenta lo que la lección llama el segundo arresto. ¿Por qué le llama el segundo arresto? Bueno, el apóstol San Pedro había sido puesto en prisión. Estaba él prisionero, pero él había salido libre de una manera milagrosa, poderosa, por medio de Dios. El apóstol Pedro quedó libre. Sin embargo, los apóstoles muchas veces sirvieron como instrumentos para traer el juicio de Dios sobre el pecado, como en el caso de Ananías y Zafira. También se podían prestar para traer la gracia de Dios sobre los pecadores. Ahora, por ejemplo, con la curación del cojo, ahí se muestra el amor y la misericordia de Dios. Esta era una evidencia poderosa de que el Espíritu de Dios estaba y obraba a través de los discípulos. Ahora, habían casos gloriosos, como por ejemplo, cuando Pedro pasaba, los enfermos eran sanados con solo ser prácticamente tocados, por decir algo, porque no eran tocados por la sombra de Pedro. Ahora, esto es un paralelismo, como pasaba como cuando Cristo fue tocado su manto por aquella mujer y fue sanada al tocar su ropa. Ahora, la gente en realidad creía con mucha fe que recibiría un milagro. En este caso, con el apóstol Pedro, este milagro de que su sombra sanaba era un asunto de fe. Ahora, pero algunos podían caer en la superstición y podían creer de esta manera. Dice que aún así Dios impartiría gracia. En realidad, la gracia de Dios no está limitada y la fe no está limitada tampoco. La fe la limitamos nosotros. No obstante, cuando más se llenaban del Espíritu Santo los apóstoles, más señales y maravillas prodigiosas hacían. Ahora, pero el dirigente religioso, lleno de celo, lo llevó a arrestar nuevamente a los discípulos después de haber sido liberados por Dios. Ahora, en este caso, en el caso de Pedro, que él fue liberado, Pedro ahora hace hincapié, y es un hincapié poderoso acerca del don, de la gracia de Dios en su discurso. Él presenta que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, aquí estamos en un asunto bien tremendo, porque piensen ustedes, el Sanedrín estaba controlado por los saduceos. Los saduceos eran los que no creían en la resurrección. Los fariseos, que sí creían en la resurrección, eran la minoría del Sanedrín. El Sanedrín era algo así como el Congreso. Y entonces esta minoría influyente tenía a un líder, tenían a un, aquí dice la lección, que era Gamaliel, era fariseo, doctor de la ley. Era tan respetado entre los judíos que se lo conocía como Rabán, o sea, nuestro maestro, en vez de simplemente decirle rabí, que significa mi maestro. Cuando dice mi maestro, está en diminutivo, o mejor dicho, en primera y segunda persona. Pero cuando dice nuestro maestro, está diciendo el maestro de todos nosotros. Así que Pablo fue uno de los discípulos de este, conocido como Gamaliel. Realmente era un doctor de la ley. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, los discípulos fueron echados presos. Pero entonces Gamaliel se levanta, lo dice Hechos capítulo 5, los versículos 34 al 39 nos dice así. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. En otras palabras, estaban los apóstoles allí prácticamente bajo juicio. Y él dijo, bueno, saquen a estos discípulos de Jesús, y se quedó solamente con la junta del Sanedrín. Versículo 35. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. En otras palabras, el ambiente político, el religioso, era serio. Habían asedios militares
y mataban a todos aquellos que se levantaban. Y sigue diciendo Gamaliel, después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a desvanecer. Pero mira lo que dice el versículo 39, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¡Wow! Este era un paladín de la verdad, era un fariseo que estaba bien ubicado. Realmente los apóstoles fueron azotados y nuevamente se les ordenó que no hablasen en el nombre de Jesús. Pero ellos dijeron, no, juzguen ustedes si es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora Gamaliel intentó disuadir al Sanedrín de matar a los apóstoles, y de esta manera Dios se glorificó una vez más a través de las palabras de este siervo de Dios llamado Gamaliel, un fariseo, un doctor de la ley. En el segundo arresto, Dios glorificó su nombre, poniendo en libertad una vez más a aquellos que estaban comprometidos para gastarse y ser gastados en la obra del Señor. Dios siempre va a guardar a sus siervos. Aunque el diablo se levante, el Señor dará liberación, porque Él está al control. Tengamos la conclusión, recibamos total bendición, estudiando la meditación de la lección de esta semana.